Matter ya es una realidad, ya empieza a llegar a nuestras casas. Y lo más importante es que se está convirtiendo en un pilar de ventas para los fabricantes. Ya lo incluyen como uno de esos valores de marketing para que sus productos puedan llegar al mercado. Y al final eso es muy importante. Para que un estándar realmente tenga sentido, una de las cosas fundamentales es que los fabricantes lo implementen. Pero según van saliendo más productos Matter, cada vez hay más preguntas. ¿Cómo funciona? ¿En qué me afecta? ¿Debo esperar? Y sobre todo me hacéis llegar muchas preguntas porque hay mucha confusión en torno a los conceptos fundamentales. ¿Qué es Matter? ¿Qué es Thread? ¿Dónde queda Zigbee en todo esto? Así que en este vídeo voy a intentar resolveros algunas de las dudas fundamentales que hay y también, pues contaros un poquito cómo estamos y dónde estamos a día de hoy. Así que empecemos por entender qué es Matter. Matter es un nuevo estándar para el hogar inteligente y que entre muchas de las cosas que quiere aportar hay algunos pilares fundamentales. Lo primero es la interoperabilidad, que básicamente detrás de este palabra se esconde el hecho de que todo tiene que ser compatible con todo. Es decir, se supone sobre el papel que se acabará el que cada fabricante implemente su propio ecosistema y necesitemos utilizar su ecosistema para utilizar sus productos. Y por lo tanto que luego nos estemos peleando para saber qué productos de qué marca funcionan con qué productos de otra marca. Lo segundo es que Matter es local. Es un estándar completamente local. Y por lo tanto se acabó el tener que trabajar con el cloud de un fabricante para que nuestros dispositivos en casa funcionen. Y el último concepto que tenéis que conocer es el de multi-fabric. Y esto es uno de los pilares de Matter, y es el hecho de que un dispositivo Matter tiene que poder funcionar con varios controladores Matter a la vez. La definición o el estándar dice que hasta 5. Y eso sobre el papel significa que un dispositivo Matter, por ejemplo un enchufe, podríamos conectarlo a un controlador de Google, a uno de Amazon y a nuestro Home Assistant, y tiene que funcionar con los tres a la vez sin ningún problema. Pero quedaros con un concepto fundamental. Matter no es un protocolo de radio, es un protocolo de control. Por lo tanto, Matter no es el sustituto de Zigbee, ni de Z-Wave, ni de Wi-Fi, sino que funciona por encima de esa infraestructura de comunicaciones. Se apoya en otros protocolos de radio y de comunicaciones. Y esto que os acabo de decir es completamente fundamental para entender Matter. No está atado a una tecnología en particular. Y por lo tanto, un mismo controlador Matter podría tener dispositivos o podrá tener dispositivos Thread, Wi-Fi, Zigbee, cableados y que todos funcionen de forma conjunta y sin que tengamos que estar haciendo uniones de hubs o de distintos protocolos en la nube o de forma poco ortodoxa. Estos dispositivos se conocen como bridge y básicamente lo que hacen es unir un protocolo o una serie de protocolos con nuestra red Matter en nuestra red local. Hoy en día tenemos ya muchos ejemplos de controladores, o cada vez tenemos más ejemplos de controladores Matter. Desde Home Assistant, que en su estado más beta, pero lo es, hasta ciertos dispositivos de Apple, Google, Samsung SmartThings o Amazon que pueden actuar como controladores Matter. Entonces, ¿qué es Thread? ¿Y dónde entra Thread en todo esto? Y esta confusión entre Thread y Matter es una de las más habituales que suele tener todo el mundo, porque realmente es difícil de entender porque muchas veces son conceptos técnicos a nivel de red. Así que voy a intentar explicarlo de forma que más o menos sea entendible para todo el mundo. Thread sí es un protocolo de radio. Y aunque Thread y Matter digamos que se conocen como muy en conjunto, no significa que uno dependa del otro. Y esto es algo importante que veremos un poquito más adelante en el vídeo, pero es importante que os quedéis con el concepto. Es verdad que son tanto Thread como protocolo de radio, como Matter como protocolo de control, están muy unidos, pero no significa que sea indispensable que uno funcione con el otro. Venga, me cuelo un momentito en el vídeo para pedirte que si te gustan estos contenidos le des un like al vídeo, ayuda muchísimo. Y si eres nuevo por el canal y te gusta lo que hago, básicamente este tipo de contenidos, que te suscribas y le des a la campanita. Es un gesto bastante sencillo que os agradezco mucho y ayuda muchísimo al canal. Y por lo tanto, ¿para qué se ha creado Thread si ya tenemos protocolos de radio que están bastante estandarizados como Zigbee, Z-Wave o Wi-Fi? Thread es muy parecido, de hecho está basado en gran parte en Zigbee.
es un protocolo mesh, un protocolo de radio mesh de muy bajo consumo. En esencia, de verdad es muy parecido a Zigbee, pero implementa algunas funcionalidades que son muy oportunas para su uso con Matter. Lo primero es que es un protocolo que implementa un subconjunto de IP. IP básicamente es el direccionamiento que conocemos en redes, lo que utilizamos todos los días. Internet se basa en IP. Y por lo tanto, al utilizarlo con Matter, que también se basa en IP, hace que todos los dispositivos Thread sean direccionables de una forma sencilla. Otra diferencia fundamental con respecto a Zigbee es que en vez de basarse en el concepto de tener un coordinador único en la red, que es el que une la red Zigbee con nuestra red Wi-Fi o Ethernet, en el caso de Thread funciona con el concepto de los Thread Border Routers. Estos son dispositivos que básicamente unen la red Thread con nuestra red Wi-Fi o nuestra red local con Matter. Pero a diferencia de Zigbee, no hay un número limitado de Thread Border Routers que podemos tener. Por lo tanto, hace que la red sea mucho más resiliente y evite un punto único de fallo, que es uno de los problemas fundamentales de Zigbee. En todo caso, los dispositivos Thread serán controlados desde nuestra red Matter a través de estos llamados Thread Border Router. Y con lo más importante que os tenéis que quedar es que posiblemente o seguro terminaremos teniendo varios de estos Thread Border Router en casa. De hecho, a día de hoy posiblemente ya tengáis alguno. Las últimas versiones del Apple TV 4K, algunos HomePod, el Google Nest Hub versión 2 son dispositivos que hoy en día ya son Thread Border Router. Incluso en Home Assistant ya podríamos crear un Thread Border Router utilizando Home Assistant Yellow o el Sky Connect, todo esto con integraciones que todavía están en estado beta. Eso sí, entiendo que os ha quedado claro, pero por si acaso lo recapitulo. Para tener una red Thread en casa necesitaremos por lo menos tener un Thread Border Router, por lo menos uno. Pero ojo, hay un concepto también muy importante. Y sé que aquí hay muchos conceptos importantes, pero son cosas que os evitarán problemas a futuro. Que un dispositivo sea Thread o implemente una radio Thread no lo hace automáticamente compatible con Matter. Por lo que os estaba explicando antes. Thread es un protocolo de radio. Y hay algunos casos, los menos, de fabricantes que pueden estar o pueden haber lanzado en algún momento dispositivos Thread con radio Thread, pero que no implementan el estándar Matter. Es por ello que es muy importante que cuando vayáis a comprar un producto miréis que el fabricante incluya el logo de Matter, además del de Thread si es un producto Thread. Otra pregunta muy habitual que soléis hacer es ¿dónde queda Bluetooth en todo esto? Porque parece que Bluetooth siempre está cuando hablamos de Matter. Y efectivamente, Bluetooth es una tecnología de radio que posiblemente vamos a encontrar en la mayor parte de dispositivos Matter. Pero no se utiliza para el control de los dispositivos, solo para el pairing o emparejamiento de los mismos. Lo que en el mundo Matter se conoce como commissioning, es decir, añadir un dispositivo a nuestro controlador Matter. En esencia, lo que va a ocurrir es que cuando queramos añadir un nuevo dispositivo Matter a nuestra red, vamos a ir, por ejemplo, con nuestro teléfono móvil y vamos a escanear un código QR o introducir un código numérico. Nuestro dispositivo móvil va a hablar con nuestro controlador Matter, que va a enviar las credenciales de la red, la información de la red que nuestro dispositivo le va a pasar vía Bluetooth al dispositivo Matter para que éste pueda comunicarse e integrarse en nuestra red Matter a través de la tecnología de radio que sea, ya sea Thread, sea Wi-Fi o sea cableado. Por lo tanto, si tenemos Matter, Thread, Bluetooth, ¿dónde quedan tecnologías como Zigbee o Z-Wave? Lo primero es que el motivo por el cual siempre vemos el logo de Matter acompañado por habitualmente los logos de Thread o Wi-Fi es porque ambas tecnologías tienen sentido dentro de este mundo de ecosistema local llamado Matter. Thread es un protocolo creado para el bajo consumo, un protocolo de ancho de banda muy reducido, para dispositivos de tipo sensores, relés o dispositivos a batería que utilizan muy poquita información, muy poco ancho de banda y que sobre todo a los que sean de batería queremos que duren mucho tiempo. Pero Thread no ha sido creado para dispositivos que requieran un gran ancho de banda, como por ejemplo son las cámaras de vigilancia o las cámaras de streaming de vídeo. Y ahí es donde protocolos como Wi-Fi o protocolos cableados tienen todo el sentido. Es por ello que dentro de esta magia de Matter está el no atarse a una tecnología, sino el ser ese protocolo de alto nivel de control que se apoya en protocolos de comunicaciones como Thread, Wi-Fi, Ethernet o
lo que pueda ser con los cuales podamos controlar dispositivos todos dentro de una misma red, que es nuestra red Matter. ¿Significa esto entonces que vamos a tener que tirar todos los dispositivos Zigbee y Z-Wave que tenemos en casa? Pues no. Aquí es donde los bridge, estos coordinadores de, por ejemplo, una red Zigbee o una red Z-Wave que ya tenemos en casa, tendrán mucho que decir. Sobre todo los que son de un fabricante. Porque ahí es donde el fabricante, si apoyan el estándar Matter, podrá implementar la funcionalidad de bridge para que todos los dispositivos unidos a ese hub automáticamente se conviertan en dispositivos Matter. Y por lo tanto, si un fabricante de un dispositivo Zigbee o de un hub Zigbee decide implementar Matter, automáticamente todos los dispositivos Zigbee unidos a ese hub se expondrán como dispositivos Matter en nuestra red y podrán ser utilizados desde todos los recursos que formen parte de esa red Matter. Un ejemplo de bridge que ya permite hacer esto, por ejemplo, es el bridge de Philips Hue. Philips Hue por detrás utiliza Zigbee, por ejemplo, para todas las bombillas. Sin embargo, ya empezaron a implantar Matter en sus hubs de última versión. Eso hace que todas las bombillas se conviertan en entidades individuales Matter que podemos controlar desde otros puntos de la red. De hecho, ahora mismo ya hay varios fabricantes que han sacado y otros muchos que van a sacar dispositivos, como pueden ser Aqara, Switchbot o IKEA. Pero antes os he dicho que Thread se basa en Zigbee, es decir, dentro del estándar 802.15.4. Por lo tanto, cabe preguntarse si todos los dispositivos Zigbee van a recibir una actualización de firmware para convertirse en dispositivos Thread. Y de nuevo aquí la respuesta es un depende muy gallego. No hay quien dé una respuesta porque, entre otras cosas, el problema que tiene Thread es que al implementar IP demanda más recursos que Zigbee para un dispositivo, entre otras cosas, más capacidad de memoria. Y por lo tanto, el que un dispositivo Zigbee pueda actualizarse para ser Thread depende de su construcción, depende de que pueda almacenar esa información y depende de que el fabricante quiera hacerlo o no. Y hay fabricantes como Philips Hue que han dicho que sus redes actuales Zigbee seguirán siendo Zigbee, no van a migrarse. Tiempo habrá en el futuro de ver qué hacen con nuevos productos. Sin embargo, eso no será un problema para Matter, dado que el propio hub Zigbee de Philips Hue sí será compatible con Matter. Por lo tanto, da igual lo que ocurra, al final todas esas bombillas Zigbee serán de forma transparente dispositivos Matter en nuestra red. En el caso de Z-Wave no hay migración posible porque son protocolos de radio completamente distintos. Pero eso tampoco debería ser un enorme problema si los hubs de Z-Wave implementan el soporte de Matter, al igual que esos hubs de Zigbee que os acabo de comentar. Así que, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de comprar dispositivos Zigbee o Z-Wave? Y yo aquí os diría que no hay que ser alarmistas, por dos motivos principales. Lo importante de nuestra red Zigbee o nuestra red Z-Wave es el hub. Mientras el hub que utilicemos vaya a ser compatible con Matter, nuestra red Zigbee tendrá vida para mucho tiempo. Y esto además incluye el hecho de que a día de hoy el despliegue de Thread es muy lento, apenas hay catálogo, están saliendo los primeros productos y eso hace que tenemos muy poquito donde elegir. De hecho, hay poquitos Thread border router a día de hoy y eso también hace que sea difícil hacer una red mallada. Por lo tanto, salvo que me digáis que os da igual esperar un par de años o el tiempo que sea, yo no me preocuparía. Yo simplemente me basaría en que esa tecnología que utilicéis y el hub que decidáis vaya a ser o sea compatible con Matter. Y por lo tanto podréis hacer crecer vuestra red y no será dinero tirado. Y por último, permitidme que os dé mi opinión más personal del estado actual de todo esto para terminar este primer vídeo. Matter sigue en pañales y Thread todavía está empezando a gatear. Queda mucho por recorrer, queda mucho camino por recorrer. Esto está muy lejos de ser un sistema productivo fácil a día de hoy. Y de hecho, si veis más vídeos de compañeros que hacen vídeos de tecnología en YouTube, veréis que muchos terminan dándose cabezazos contra la pared para hacer que toda esta interoperabilidad funcione correctamente. Y muchas veces ocurre que lo añades a Google y deja de funcionar, o que no lo reconoce Home Assistant. Incluso la integración de Home Assistant de Matter y Thread está en beta e indican claramente que todavía no está en un estado de uso productivo. Poco a poco todo esto va a ir avanzando, ya lo está haciendo. Pero queda mucho para que tenga la estabilidad de las redes que montamos hoy en día, tanto Zigbee como sobre todo Z-Wave. Por lo tanto, salvo que os guste mucho bichear y todo esto,
yo iría aprendiendo poco a poco para subiros a esta ola, a esta nueva ola de Matter y Thread, pero no empezaría a intentar cambiar toda la casa para que solo utilice Thread y Matter. Si no, os va a doler mucho la cabeza. Me dejo muchas cosas, hay muchísimas cosas que se pueden hablar, pero yo creo que para un primer vídeo hay conceptos que espero que os hayan quedado un poquito más claros y no os preocupéis que seguiremos haciendo tanto vídeos teóricos como más prácticos para ver todos estos productos que van llegando. Así que te invito a suscribirte y así no perderte todo lo que vaya subiendo al respecto. Gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a mis Patreons y a los miembros del canal por apoyarme en el día a día. Y como siempre os dejo algún vídeo más por aquí por si queréis seguir un ratito más conmigo. Cuidaros, sed buenos, chao.